Bueno, son las 9:38. Con muchísimo gusto saludo en este martes al doctor Sergio Aguayo en esta cabina. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Carmen, buenos días. Buenos días a Denise Dresser, que se encuentra vía telefónica. Denise, un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Bueno, pues vimos un desplegado, Denise, dentro de los firmantes estás tú como parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y mira lo que son las cosas, conversando con Sergio Aguayo hace unos momentos antes de entrar a esta parte de la transmisión, me decía, bueno, sería muy importante abordar el tema de los cambios en los organismos autónomos. Hay varias cosas que vienen en camino y una de ellas tiene que ver con el asunto en el Distrito Federal y pues el llamado de atención que hacen ustedes como Consejo Consultivo y el propio Emilio Álvarez y Casa, que también se ha pronunciado pues con cierto grado de preocupación de que la sucesión o el cambio pudiera estar marcado, como no se desea, por algo que pueda poner en riesgo pues un valor fundamental para estos organismos, que es la autonomía. Cuéntanos, Denise, de lo que el consejo en el que participas está diciendo. Mira, Carmen, lo que ocurre es que se va a dar el relevo en la dirección de la Comisión de Derechos Humanos del DF y la preocupación del Consejo Consultivo es que no se dé este proceso siguiendo las rutas institucionales y con plena transparencia y participación de la sociedad civil. Como sabes, el relevo en la comisión se inserta también en un proceso de relevos de otras organizaciones autónomas, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, los cambios que habrá en la Suprema Corte, en el Banco de México, y la preocupación es que estos puestos se conviertan en moneda de intercambio político entre los partidos, que se repartan los puestos en función de cuotas políticas y de preferencias ideológicas y no siguiendo un proceso que garantice pues la permanencia de la ciudadanización de estas organizaciones y su plena autonomía para llevar a cabo la agenda para la cual fueron creados, y de ahí que nos hayamos manifestado como Consejo Consultivo en la exigencia de mantener esa autonomía, de mantener esa transparencia, de seguir fortaleciendo a una comisión que ha jugado un papel fundamental en la construcción de ciudadanía y en la protección de derechos humanos de los habitantes del DF, como se vio, por ejemplo, en el reporte que hizo la comisión sobre el caso del News Divine. Entonces, de ahí surge la preocupación, Carmen. Sergio Aguayo, ¿cómo ves las cosas tú? Coincido totalmente con el marco conceptual que presenta Denise sobre las motivaciones del Consejo Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Lo enmarco en una reflexión más amplia. Es común que la sociedad preste muy poca atención a los relevos en los organismos públicos autónomos, sin darse cuenta la enorme trascendencia que tiene para nuestra vida diaria. Es más, propongo y podría demostrarlo que es infinitamente más importante en la elección de los titulares de los organismos autónomos que la elección de un diputado, porque el titular, de la personalidad del titular, de la autonomía, de su compromiso con ciertos derechos, depende los beneficios o perjuicios que recibamos en nuestra vida diaria. Lo ejemplifico con un caso que hemos tocado en algunas ocasiones: los abusos cometidos por la banca privada en México. Es decir, todos sabemos que es voraz su actitud en la cantidad de comisiones que nos cobran, más de 200, lo que convierte a México en uno de los países en donde tener una cuenta en el banco es más cara en el mundo. Pues bien, el presidente Felipe Calderón nombró al titular de la CONDUCEF, que es un organismo, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a Luis Pasos, que es un personaje que no cree en la regulación del Estado y que por tanto ha sido más aliado de las empresas o de los bancos que de los usuarios. Ahí tenemos un caso en el cual el titular de la CONDUCEF sí nos afecta de manera directa. Lo inverso sería el Banco de México, cuyo titular, Guillermo Ortiz, decidió meses antes de dejar el cargo, la semana pasada,
eliminar 9 de las 200 comisiones que cobran los bancos, lo cual significará un ahorro, no grande, pero sí un ahorro para quienes tenemos cuentas en el banco. Van a cambiar al gobernador del Banco de México y te aseguro que no recibirá la misma atención mediática, por ejemplo, que la elección de algún legislador, pese a que de su autonomía dependerá cómo nos va de bien o de mal frente a la banca comercial. En consecuencia, para regresar al tema que planteábamos, con el cual abrimos, es fundamental que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se garantice lo que está en el espíritu y la letra de la ley para que sea una renovación transparente, para que se elija a alguien con un perfil al menos similar al que ha tenido Emilio Álvarez y Casa, que ya se ha convertido en un modelo positivo de lo que debe ser un ombudsman. Está en curso pues este proceso, como también lo está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman nacional mencionó incluso ya algunos nombres, dijo Azuela, dijo Góngora. El mismo Emilio Álvarez y Casa se menciona. Aunque no lo menciona el ombudsman nacional, pero de los que mencionó. Bueno, el ombudsman nacional no quiere a Emilio Álvarez y Casa porque es un pésimo ejemplo, Emilio. Bueno, pues está también en curso eso y nos permite también este momento, digámoslo así, evaluar, ¿no? Contrastar al final de cuentas. Es muy interesante lo que ha pasado, Denise, Sergio, con la CNDH en particular, porque hemos visto cómo el tono, la fuerza, la firmeza, digamos, del ombudsman ha aparecido de una forma muy intensa en este último tramo de lo que es su segundo periodo como ombudsman, y contrastado consigo mismo nos lleva a pensar que aquí hay un asunto en donde la tarea del ombudsman fue administrada de alguna manera. Mucho se dijo, por ejemplo, que el ombudsman aspiraba pues a un cargo en la Suprema Corte de Justicia y que en tanto esa aspiración se mantenía, pues su tratamiento hacia el poder fundamentalmente presidencial fue mucho más cortés, digámoslo así. Una vez que esa posibilidad se diluye o se elimina, pues vemos un tono distinto, lo cual también nos lleva a este planteamiento de fondo que es el perfil necesario para un cargo como este, en donde quien está en el cargo tenga como único objetivo el velar por los derechos humanos y denunciar los abusos del poder en turno, que es lo que le toca, y no estar administrando, según convenga, las recomendaciones o los señalamientos. No sé qué pienses, Denise, pero me parece que también es importante, una vez que ahí también va a cambiar el ombudsman, la evaluación correspondiente. Mira, a mí me parece que el activismo reciente de José Luis Soberanes intentando posicionarse como el ombudsman que no ha sido, es parte del... Pero que quisiera dejar como herencia en este tramo final. Claro, reinventar su trayectoria para aparecer en este momento parado del lado de la sociedad, cuando en muchos casos no ha sido así. Y no es mi opinión personal tan solo. Creo que ahí está a la vista de todos, una de las oficinas de derechos humanos más grandes del mundo y una de las más caras, que no ha cumplido cabalmente con su misión. Con un presupuesto anual, Carmen, de $73 millones, con más de 1,000 empleados, muchos de ellos sí personas de buena voluntad, pero a pesar de ello, su labor bajo la titularidad de José Luis Soberanes ha sido decepcionante, como lo señala el reporte, creo que fue hace un año, de Human Rights Watch. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documenta abusos, pero no impulsa a las instituciones del Estado a repararlos. En lugar de promover reformas para prevenir abusos futuros, se abstiene de hacerlo. En vez de oponerse a prácticas y leyes abusivas y contrarias a estándares internacionales, ha guardado silencio ante ellas. Y en lugar de construir una relación buena, constructiva con otras organizaciones abocadas a la protección de los derechos humanos, ha intentado desacreditarlas. En lugar de apoyar a las víctimas con demasiada frecuencia, José Luis Soberanes ha acabado peleándose con ellas. Creo que esa es la trayectoria que acompaña a Soberanes y que pone en tela de juicio su actuación y la posibilidad de que salte hacia otro puesto.
Él representa para muchas organizaciones sociales y para muchas víctimas la antítesis de lo que debería ser un ombudsman, y de ahí que ahora que se da el relevo sea necesario reflexionar profundamente sobre el tipo de ombudsman que México quiere y necesita.